silencio en la Biblia que nadie se atreve a cuestionar. 17 siglos, borrados, hundidos en las profundidades del tiempo como un cuerpo que se hunde y no vuelve a la superficie. Entre Adán y el diluvio de Noé, la humanidad vivió, construyó, descubrió y levantó cosas que la propia historia se niega a nombrar. Y la Biblia resume todo eso en unos pocos versículos fríos. Como quien dobla un incendio dentro de un sobre y lo sella para siempre. ¿Por qué? Desde Cristo hasta hoy han pasado poco más de 20 siglos. En ese intervalo, la humanidad partió piedras y llegó a las estrellas. Levantó imperios sobre los huesos de otros imperios. Descubrió la electricidad, rasgó los cielos, pisó la luna, tejió una red invisible que conecta miles de millones de mentes en fracciones de segundo. Ahora cierren los ojos e imaginen que alguien del futuro resumiera toda esa era en 3 líneas. Hubo un hombre llamado Jesús. Después vinieron las guerras, y entonces el fin, toda nuestra ciencia, barrida, todo nuestro arte, borrado, toda nuestra tecnología, sepultada como si nunca hubiera existido. Eso es exactamente lo que ocurrió con los 17 siglos antediluvianos. Y no fue descuido, no fue omisión. Fue una decisión deliberada, fría y absoluta. Dios miró lo que la humanidad había construido en esos siglos y eligió el silencio. No solo destruyó a las personas, destruyó la memoria, enterró las ciudades, ahogó los monumentos, sepultó el conocimiento bajo toneladas de lodo, agua y olvido, como quien sella un cofre maldito que no debe ser abierto por ninguna generación futura. La pregunta que debería quitarles el sueño no es ¿qué fue destruido? Es ¿qué fue descubierto? ¿Qué alcanzó la humanidad en esos 17 siglos que fue tan poderoso, tan oscuro, tan peligrosamente cercano a lo divino, que el propio creador del universo concluyó que era mejor que el mundo nunca lo supiera? Están a punto de descubrirlo, y después de saberlo, no van a poder desaprenderlo. Génesis 4, un capítulo que la mayoría lee como genealogía. Una lista de nombres, fechas, descendencias sin importancia, equivocados. Lo que está escrito ahí es el registro más perturbador de la historia humana, el currículum de una civilización que no debería haber existido, construida por manos que cargaban sangre inocente desde el principio. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Génesis 4:17. Deténganse, respiren, léanlo de nuevo con el peso que ese versículo merece. Caín, el primer asesino de la historia, el hombre que manchó la tierra virgen con la sangre de su propio hermano, aquel sobre quien Dios decretó, maldito serás. Errante y extranjero serás en la tierra. Ese hombre, ese asesino condenado, sin hogar, sin aliados, sin pertenencia, no solo tiene un hijo, funda una ciudad, la primera ciudad de la humanidad, como un maldito, un paria, un errante sin raíces, sin recursos, sin estructura, sin conocimiento previo de arquitectura o ingeniería social, reunió mano de obra suficiente para construir una metrópolis. ¿De dónde vinieron los habitantes? ¿Quiénes fueron los arquitectos? ¿De dónde vino el diseño urbano? En una era en que la humanidad debería estar aprendiendo a sembrar, alguien ya dominaba el concepto completo de una ciudad. Eso no es primitivo. Eso es imposible, a menos que alguien haya enseñado. Guarden esa pregunta como un cuchillo en el bolsillo. Va a cortar más adelante. La genealogía que sigue no es una lista de nombres olvidados. Es un inventario de poder oscuro. Cada nombre una pieza de un rompecabezas que cuando está completo revela una imagen que nadie esperaba ver. Lamec, el primer polígamo registrado.
el primero en desafiar públicamente el orden establecido por Dios. Pero sus hijos fueron más allá de cualquier escándalo personal. Cada uno de ellos abrió un frente de civilización avanzada que jamás debería haber existido en ese estadio de la historia humana. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. En hebreo, las palabras no evocan pastores nómadas con tiendas simples. Sugieren estructuras móviles de ingeniería sofisticada, habitaciones diseñadas para que comunidades enteras se desplazaran y se reinstalaran con eficiencia militar. Jabal no inventó el campamento, desarrolló la primera logística habitacional de la historia. Arquitectura aplicada al nomadismo, sistemas de movilidad colectiva que solo deberían haber existido milenios después. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Las palabras hebreas para esos instrumentos no describen flautas de hueso ni cuerdas primitivas. Indican instrumentos de construcción elaborada, afinación precisa, acústica calculada con intención. Jubal no inventó la música, decodificó algo mucho más oscuro. Las frecuencias, los armónicos, las resonancias que vibran en las fronteras entre el mundo físico y lo que existe más allá de él. Porque en las culturas antiguas, la música no era entretenimiento, era tecnología de invocación, era la llave para abrir portales entre lo visible y lo invisible, para inducir estados alterados de conciencia, para atraer entidades de otras dimensiones. Jubal creó la primera interfaz entre lo humano y lo sobrenatural, y esa interfaz fue usada, con consecuencias que el mundo todavía no ha procesado completamente. Y entonces llegamos al tercer hijo, el que los va a hacer entender que nada en esta historia es coincidencia. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Génesis 4:22. Tubal-Caín, maestro de toda obra de cobre y hierro, metalurgia avanzada, aleaciones, forja de precisión, tecnología que según toda cronología arqueológica convencional, la humanidad solo alcanzaría milenios después. La palabra hebrea latash, traducida como artífice, describe a alguien que afila, corta y moldea con exactitud absoluta. No un herrero de aldea aprendiendo por ensayo y error. Un ingeniero metalúrgico con dominio de temperaturas, composiciones químicas y presiones. Y el detalle que nadie explica: cobre y hierro. Dos tecnologías que no deberían coexistir en la misma era histórica. El cobre antecede al hierro por siglos en la cronología convencional, y aún así, Tubal-Caín dominaba ambos simultáneamente, como si la línea del tiempo del conocimiento humano hubiera sido forzada a avanzar por una mano que no era humana. It's crunch time at work and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. La respuesta que la historia oficial se niega a dar es simple, brutal y verdadera. No descubrieron esas tecnologías. Alguien se las entregó. 7 generaciones. Es todo lo que le tomó a la humanidad pasar de Adán, el hombre formado del polvo que caminaba con Dios en el frescor del jardín, a una civilización con urbanismo, ingeniería, tecnología acústica de invocación y metalurgia imposible. 7 generaciones, y después de ellas todavía quedaban 15 siglos. Piensen en eso como si el suelo cediera bajo sus pies. 15 siglos con conocimiento que no debería existir. 15 siglos creciendo en las sombras como una raíz que destruye los cimientos por dentro, silenciosamente, sin que nadie lo vea, hasta el momento en que todo se derrumba.
15 siglos de una civilización expandiendo fronteras que Dios no estableció, profundizando secretos que la mente humana no fue construida para soportar sin quebrarse, y llamando a eso progreso. Detrás de todo había maestros, presencias que no pertenecían a la tierra, voces que susurraban conocimiento en los oídos de hombres que no deberían estar escuchando. La Biblia deja una rendija por donde entra la luz, y lo que ilumina es perturbador. Cuando dice que Caín conoció a su mujer, el verbo hebreo yada no se limita a la intimidad física. En ciertos contextos implica transmisión de saber, una apertura entre mentes. ¿Y si la mujer de Caín hubiera llegado cargando conocimientos que no venían de ninguna fuente humana? Cuando Caín partió hacia la tierra de Nod, al este del Edén, lejos de la presencia de Dios, no fue hacia un desierto vacío y sin memoria. Nod ya existía, ya tenía nombre, ya tenía identidad. ¿Y si Nod no fuera solo una coordenada geográfica, sino un lugar donde el velo entre los mundos era peligrosamente delgado? Un centro donde seres que no pertenecían a la tierra ya operaban en las sombras, esperando a alguien lo suficientemente desesperado para aceptar lo que tenían para ofrecer. Caín era ese alguien, manchado de sangre, maldito, sin nada que perder, el tipo de hombre perfecto para una alianza prohibida. Más de 200 tradiciones esparcidas por todos los continentes narran la misma historia con variaciones del mismo pesadilla. Seres luminosos descendieron de los cielos y enseñaron tecnología a los hombres. Los sumerios hablan de los Anunnaki, los egipcios hablan de los Neteru, los griegos hablan de los titanes. Los mayas, los incas, los pueblos nativos de cada extremo del planeta, cada civilización guarda la memoria de maestros que llegaron desde lo alto y transformaron a los primitivos en potencias del conocimiento prohibido. 200 culturas, un único eco. Eso no es coincidencia. Es el grito colectivo de una memoria que el diluvio no pudo borrar completamente. La verdad sobrevivió en los mitos, distorsionada, fragmentada, disfrazada de ficción, pero sobrevivió. Y cuando juntan los pedazos, la imagen que se forma es la misma en todas partes. Algo descendió, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. La tierra todavía era joven y salvaje. Bosques que nunca habían sentido el peso de una sandalia. Montañas que nunca habían escuchado una voz humana. El silencio primordial de un mundo todavía siendo moldeado. Y en los cielos, ojos que no parpadeaban observaban cada movimiento de los hijos de Adán. No con indiferencia, con deseo. La Biblia los llama hijos de Dios. El libro de Enoc, texto tan devastadoramente perturbador que fue deliberadamente arrancado del canon oficial de las Escrituras, los llama vigilantes. Y lo que hicieron dejó una herida en la creación tan profunda que ni el diluvio universal fue capaz de cicatrizarla completamente. Según el libro de Enoc, 200 seres angelicales descendieron a la tierra en tiempos remotos. No fueron enviados, no tenían misión divina. Vinieron por elección, movidos por algo que el cielo no podía contener y que la creación no debería conocer. Liderados por Semijasá, se reunieron en la cima del monte Hermón, la montaña donde el cielo y la tierra se tocaban, e hicieron un juramento de traición. Abandonarían su lugar celestial, tomarían mujeres humanas y revelarían secretos que eran propiedad exclusiva del trono eterno. El propio Semijasá vaciló ante la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. ¿Y si solo yo cargo el peso de este crimen? Pero la respuesta llegó unánime, fría y determinada. Hagamos un juramento, sellado con maldiciones, para que ninguno retroceda. Y descendieron 200 entidades de poder eterno,
convertidas en maestros rebeldes, portadores de fuego que no les pertenecía, profesores de secretos que jamás deberían haber llegado a manos mortales. Observen lo que enseñaron. Cada ítem es una pieza del oscuro rompecabezas que se arma delante de ustedes. Azazel enseñó a los hombres a trabajar metales preciosos, a forjar armas, a crear armaduras, a transformar minerales en bruto en instrumentos de destrucción organizada. Ahora saben quién estaba detrás de Tubal-Caín. Azazel también enseñó a las mujeres a usar cosméticos y adornos, no por vanidad, sino como herramientas de seducción sobrenatural, como armas de manipulación psicológica y espiritual. Semi-Hassaj enseñó encantamientos y fórmulas de brujería, el lenguaje secreto que dobla la realidad y convoca lo que no debe ser convocado. Barakel reveló los secretos de la astrología, el mapa invisible que en manos equivocadas se convierte en una herramienta de control sobre los destinos humanos. Kokabel enseñó a descifrar las señales de las estrellas, la lectura de los códigos celestes para manipular el tiempo y el poder. Penemue reveló las artes de la escritura, no para preservar la sabiduría, sino para capturar, controlar y apresar la mente a través de la manipulación de símbolos. Sariel enseñó los movimientos de la luna y el control de los ciclos naturales, la llave para manipular cosechas, mareas, estaciones, la vida y la muerte al alcance de quien supiera la fórmula. Cada conocimiento parecía un regalo. Cada uno de ellos era una cadena disfrazada de luz. Y de la unión prohibida entre esos seres y las mujeres humanas, nacieron criaturas que no pertenecían a ningún plano de la creación. Abominaciones vivas que existían en el espacio entre lo eterno y lo mortal. Los Nefilim, gigantes, híbridos de cielo y tierra, dotados de una estatura que oscurecía el horizonte, una inteligencia que superaba cualquier mente humana y un hambre que ninguna cosecha, ningún rebaño, ningún recurso de la tierra podía saciar. El libro de Enoc no suaviza la descripción. Devoraron todo lo que los hombres produjeron. Cuando no hubo más alimento, se volvieron contra los propios hombres y los devoraron también. Los protectores se convirtieron en depredadores. Los maestros se convirtieron en tiranos. Y la tierra, que debería ser jardín, que había sido jardín, que todavía cargaba la memoria del Edén en su topografía, se convirtió en campo de sangre. Un matadero de dimensiones globales administrado por criaturas que existían en el intervalo entre lo divino y lo monstruoso. Eso duró siglos. Siglos de hombres clamando a los cielos sin respuesta. Siglos de cosechas destruidas, hijos devorados, ciudades dominadas por gigantes que no conocían la piedad porque no fueron hechos para conocerla. Siglos de sacerdotes abriendo portales en las fronteras de la realidad para traer aún más oscuridad a un mundo que ya había olvidado cómo era la luz. Hasta que el clamor llegó lo suficientemente alto para cruzar el velo. Sumen los elementos. Dejen que la ecuación completa se revele en su mente. El linaje de Caín, con su urbanismo nacido de la sangre, su ingeniería habitacional, su tecnología acústica de invocación y su metalurgia que no debería existir, multiplicado por la enseñanza directa de 200 seres que traicionaron el cielo, alimentado por 15 siglos ininterrumpidos de expansión en las sombras, lejos de los ojos de Dios, en las entrañas de una civilización que crecía como un tumor en el cuerpo de la creación. El resultado no fue progreso. So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know
now Rack has Adidas. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Fue una abominación con forma de civilización. Imaginen el olor de ese mundo, el olor a metal fundido, saliendo de hornos que nunca se apagaban, el olor a sangre de animales y después de hombres en los altares de los portales, el olor a incienso quemado para complacer a entidades que no eran dioses, pero se hacían adorar como tales. Una civilización entera perfumada de corrupción, convencida de que estaba evolucionando. En pocas generaciones, la humanidad pasó a dominar astronomía, magia de invocación, metalurgia de guerra, manipulación genética y control climático. Al mismo tiempo, secretos que pertenecían exclusivamente al trono, depositados en manos de seres que cargaban en la sangre el legado del primer asesino. Era como entregar el fuego del cielo a quien ya había usado piedras para matar a su propio hermano. Y lo usaron. Gigantescos megalitos fueron arrancados de la tierra con una fuerza que nuestra ingeniería moderna no puede replicar. Pirámides, zigurats, templos alineados con las constelaciones con precisión de reloj cósmico, levantados en continentes que supuestamente no se conocían, como si una única mente o una única orden lo hubiera coordinado todo desde arriba. Bloques de cientos de toneladas cortados con exactitud submilimétrica, transportados kilómetros sin rueda, sin acero, sin nada que la arqueología pueda explicar. Göbekli Tepe, Stonehenge, Giza, Baalbek, Sacsayhuamán no son misterios arqueológicos, son cicatrices, marcas que la tierra carga de una era que Dios quiso sepultar y que insisten en aparecer en la superficie como huesos que el mar devuelve a la playa. Los vigilantes fueron más allá de la piedra y el metal. Entregaron el conocimiento más oscuro de todos, la manipulación de la vida misma. Cruzamientos entre especies que no deberían tocarse, experimentos de hibridación que mezclaban lo humano y lo animal, lo mortal y lo celestial, lo que pertenecía a la tierra y lo que pertenecía a dimensiones que la Tierra no fue hecha para contener. Los mitos que la humanidad llama centauros, minotauros, hombres escorpión, aves humanas, no son ficción poética de civilizaciones que no tenían mejor vocabulario. Son memorias, con el rostro desfigurado por el tiempo. Hoy, en 2025, editamos el ADN con CRISPR. Creamos embriones híbridos entre humanos y animales en laboratorio. Hablamos seriamente de modificar bebés antes de que nazcan. A eso lo llamamos ciencia, ética médica, futuro. Pero el futuro ya ocurrió una vez y el diluvio fue la respuesta. Y había más. El conocimiento más aterrador de todos, guardado para el final como un cuchillo que solo se muestra en el último segundo. Los vigilantes enseñaron la apertura de portales, no metáforas, no rituales simbólicos, portales reales, fracturas en el tejido que separa el mundo visible de lo que existe más allá de él. Los zigurats eran llamados puertas de los dioses. El nombre Babel significa literalmente puerta de Dios. Templos construidos en coordenadas precisas, música ejecutada en frecuencias específicas, fórmulas pronunciadas en lenguas que no eran humanas. Toda la arquitectura espiritual de la supercivilización antediluviana era en su esencia una máquina enorme, compleja y funcional para rasgar la frontera entre los mundos y convocar lo que habita del otro lado. Y funcionaba. Eso es lo que nadie dice en voz alta. Eso es lo que fue sepultado bajo 17 siglos de silencio deliberado. Eso es lo que los fragmentos sobrevivientes, los mitos, las ruinas, los textos prohibidos, intentan gritar a través del ruido de los milenios. La puerta existía, estaba abierta,
y lo que entró por ella cambió la tierra para siempre. El clamor que subió a los cielos no era solo humano, era la propia creación gimiendo. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, los ángeles fieles se presentaron ante el trono con palabras que pesaban como montañas. La tierra gime bajo el peso de lo que ha sido hecho. Los hombres ya no aguantan, los animales ya no aguantan. El ADN de la creación está siendo reescrito por manos que no tienen el derecho de reescribir nada. Toda carne se ha corrompido. Los vigilantes mancillaron no solo la tierra, mancillaron el propio orden de lo que existe. Y entonces llegó la sentencia, irrevocable, absoluta, pesada como el juicio de alguien que nunca se equivoca. Contra los vigilantes, encadenados en abismos de tinieblas eternas, privados de toda luz, aprisionados en las entrañas de la tierra, sellados con cadenas que no se rompen, no se oxidan, no ceden, esperando el día del juicio final, cuando enfrentarán a plena luz el peso de lo que eligieron hacer en las sombras. Contra los Nefilim, barridos, no habría lugar para ellos en el mundo que vendría, destruidos por las mismas aguas que lavarían toda la suciedad que habían producido. Y entonces Dios hizo algo que revela la dimensión real del problema. Buscó un hombre, no un gigante, no un sacerdote de los portales, no un maestro de las frecuencias, ni un ingeniero de megalitos, un hombre simple, con el ADN intacto, no contaminado por los experimentos de los vigilantes, Noé. La palabra generaciones en Génesis 6:9 carga más peso del que la mayoría percibe. El término hebreo Toledot no se refiere solo al carácter moral, significa linaje, descendencia, composición de origen. Noé era puro no solo en el espíritu, era puro en la carne. Su ADN no había sido adulterado por los cruzamientos prohibidos. Era el último hilo del linaje que llevaría al Mesías. Y si ese hilo se rompía, la promesa hecha en el Edén se volvería imposible de cumplir. Por eso Noé fue elegido, no solo para sobrevivir, sino para cargar dentro de un arca de madera el único futuro que todavía importaba, mientras el resto del mundo cosechaba, ahogado, lo que había sembrado durante 17 siglos. Y entonces llegó el decreto, sin apelación, sin negociación, sin más tiempo para el arrepentimiento. El tiempo había sido dado, desperdiciado y consumido por 17 siglos de rebeldía que solo crecía. El fin de todo, ciudades, monumentos, templos, portales, tecnologías, secretos, toda la oscura gloria levantada sobre el fundamento de lo prohibido, barrida, no como castigo impulsivo, como cirugía, como lo único que quedaba por hacer cuando la infección ya había llegado a los huesos. Los cielos se oscurecieron primero, no como una tormenta común, como un apagón, como si el sol hubiera cerrado los ojos, porque lo que estaba a punto de ocurrir era demasiado grande para ser presenciado a plena luz. Nubes que nunca habían sido vistas, densas, negras, cargadas de un peso que no era solo agua, sino juicio. Truenos que sonaban como la voz de algo inmensamente más grande que la naturaleza. Relámpagos que rasgaban ciudades enteras en destellos blancos e implacables. Los gigantes quizás todavía reían, convencidos de que su estatura descomunal los hacía invulnerables, convencidos de que el conocimiento de los vigilantes, aunque sus maestros estuvieran encadenados, todavía los protegería de alguna forma. Estaban equivocados. Cuando las fuentes del gran abismo se rompieron, cuando las puertas del cielo se abrieron con un rugido que sacudió las placas de la tierra, no había estatura, magia, portal, ni tecnología que resistiera. Imaginen lo que ese mundo vio en sus últimos momentos. El olor a lodo llegando antes que el agua. Ese olor espeso de tierra revuelta que precede las grandes inundaciones.
después el sonido, diferente a cualquier trueno que hubieran escuchado antes, más profundo, viniendo desde dentro de la Tierra, además de desde arriba del cielo, como si el propio planeta se estuviera partiendo. Templos de piedra milenarios siendo tragados por el lodo como castillos de arena. Megalitos de 100 toneladas rodando como piedrecillas en una corriente furiosa. Híbridos de apariencia imposible, luchando por un segundo más de aire, arrastrados por corrientes que no hacían distinción entre el poderoso y el débil, entre el gigante y el niño. Sacerdotes de los portales clamando por entidades que no venían, porque sus maestros estaban encadenados en las entrañas de la tierra, impotentes, sellados en tinieblas eternas, incapaces de escuchar nada más que sus propias cadenas. Ciudades que tardaron siglos en levantarse, devoradas en horas. El conocimiento de 17 siglos, sepultado, y en medio del apocalipsis, silencioso como una sombra sobre las aguas, un arca, una familia, un frágil hilo de continuidad, y prevaleció el agua sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24, 150 días de silencio sumergido, 150 días sin ciudades, sin gigantes, sin portales, sin sacerdotes, sin el rugido de los nefilim, sin los secretos de los vigilantes. El planeta entero bajo el agua, limpio, frío, silencioso, como un cadáver siendo lavado antes del entierro. Toda la supercivilización de los 17 siglos, sepultada bajo capas de lodo, sedimento y olvido. Y así respondió Dios la pregunta que hicieron al principio. ¿Por qué borrar 17 siglos de la historia humana? Porque lo que fue construido ahí no debía ser recordado, debía ser estudiado, no debía ser admirado, porque la admiración llevaría a la imitación, la imitación llevaría a la repetición, y la repetición llevaría al mismo fin inevitable. Por eso no quedaron bibliotecas, no quedaron archivos completos, no quedaron registros organizados de todo lo que fue aprendido y construido. Quedaron solo fragmentos. Ruinas enterradas que nos confunden, megalitos inexplicables que nos perturban, mitos esparcidos por el mundo que narran todos la misma historia, con palabras distintas, como sobrevivientes de un mismo naufragio que llegaron a costas diferentes e intentaron describir el mismo monstruo que los atacó. Dios no destruyó solo los cuerpos, destruyó la memoria, porque hay pecados cuyo recuerdo detallado es, en sí mismo, una tentación para los que vendrán después. Porque si la humanidad supiera exactamente lo que fue construido ahí, con qué precisión, con qué poder, con qué resultados, lo haría de nuevo. Ya lo está haciendo. Cuando las aguas finalmente se retiraron y el arca descansó exhausta en las cimas de Ararat, Noé y su familia no eran simplemente sobrevivientes de una catástrofe global. Eran el punto cero, la semilla de una humanidad que tendría la oportunidad de comenzar diferente, de hacer diferente, de elegir diferente. ¿Y qué hizo Noé en ese momento? No construyó una ciudad, no levantó una fortaleza, no proclamó un reino, no buscó el poder que la civilización destruida había perseguido durante 17 siglos. Construyó un altar, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. Graben ese contraste en la memoria como si fuera grabado a fuego. Caín comenzó con una ciudad, poder, arquitectura, la declaración silenciosa de que el hombre se bastaba a sí mismo, que no necesitaba al Creador para construir su mundo. Noé comenzó con un altar, rendición, adoración, el reconocimiento de que sin Dios toda piedra levantada es solo polvo, esperando ser barrido por las aguas del próximo juicio. Nobody wants to get catfished by dating profiles or big wireless carriers with hidden fees. Your one true match? Visible Wireless. It's one-line wireless with unlimited data and hotspot for just $25 a month, taxes and fees included.
Now that's a green flag. And it's fully digital, so you can switch as fast as you swipe. Tap the banner to learn more. Terms apply. See Visible.com for plan features and network management details. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. This rainbow is a Dos sign of the civilizaciones, covenant I make dos concerning the puntos de waters. partida, But dos know this, destinos que no podrían ser accept más this opuestos. offering, O Lord. Y fue delante de May ese this altar smoke be pleasing que Dios in your habló de sight. nuevo, con la Guide voz us que había now decretado as we el begin fin, anew. pronunciando ahora la promesa: estableceré mi pacto con ustedes, y no volverá a ser destruida toda carne por las aguas del diluvio. Génesis 9:11. El arco iris rasgó el cielo como una firma de luz. Un pacto grabado en las nubes para que toda generación futura pudiera ver y recordar. Una promesa que no volvería vacía. Un recordatorio eterno de que Dios es fiel y de que su paciencia, aunque vasta como el océano, tiene orillas que no deben ser puestas a prueba. Pero lean con atención lo que el pacto dice y lo que no dice. Prometía que no habría más diluvio de aguas. No prometía que nunca más habría juicio. El método cambiaría. La sentencia, cuando fuera necesaria, llegaría de otra forma. Una forma que los profetas describieron con una única palabra: fuego. Como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Jesús no dijo eso como curiosidad histórica. No lo dijo como reflexión teológica abstracta. Lo dijo como advertencia, como brújula apuntando a un destino que la humanidad ya recorrió una vez y está recorriendo de nuevo con los ojos abiertos, convencida de que esta vez va a ser diferente. No va a serlo. Si los días de Noé estuvieron marcados por corrupción genética, hibridación de especies, idolatría tecnológica, violencia generalizada y apertura irresponsable de portales espirituales, ¿qué significa afirmar que los días finales serán iguales? Miren a su alrededor. Miren con honestidad brutal. En 2025, científicos ya trabajan en la creación de embriones híbridos humano-animales. Ya modificamos el ADN de bebés antes del nacimiento. Ya construimos inteligencias artificiales que aprenden solas, superan a los humanos en razonamiento complejo y operan sin supervisión ni comprensión humana de lo que realmente hacen. Ya manipulamos el clima con tecnologías de geoingeniería que ninguna generación anterior podría imaginar. Ya creamos portales digitales que conectan miles de millones de mentes en un único flujo ininterrumpido de información, influencia y control. Estamos haciendo exactamente lo que los vigilantes enseñaron. Y a eso lo llamamos evolución. Los 17 siglos fueron borrados, pero no completamente. Dejaron rastros, ecos, fragmentos de memoria esparcidos por todas las culturas de la Tierra, como astillas de un espejo roto. Cada pedazo reflejando un ángulo diferente de la misma imagen terrible. Mitos de gigantes que perecieron. Historias de dioses que descendieron y corrompieron. Leyendas de diluvios que barrieron el mundo conocido. Cada pueblo guardó pedazos de la verdad, sin saber que los estaba guardando. El silencio de la Biblia sobre esos siglos no es una laguna, no es ignorancia, es pedagogía divina. La decisión consciente de preservar solo lo suficiente para advertir, sin revelar lo suficiente para tentar. Es el Creador diciendo, a través del propio borrado: no están preparados para saber hasta dónde pueden llegar sin mí, porque si lo supieran, irían, y el fin sería el mismo. La civilización de Caín comenzó con una ciudad levantada en la rebeldía, construida sobre la sangre del hermano, alimentada por el conocimiento prohibido, expandida por seres que traicionaron el cielo. Los vigilantes descendieron con sus oscuros secretos y los depositaron en manos que no podían soportar el peso.
Los Nefilim caminaron por la tierra devorando todo. Primero las cosechas, después los animales, después los propios hombres. Y el mundo tuvo que ser reiniciado con un juicio que borró 17 siglos, como se borra el polvo de una superficie. Pero Noé construyó un altar, y de ese arca cubierta de brea y fe, oliendo a animal, a diluvio y a nuevo comienzo, salió una nueva humanidad. No perfecta, no exenta de las debilidades que siempre acompañaron a los hijos de Adán, pero recomenzada, fundada no en el poder, sino en la rendición, no en la tecnología, sino en la adoración, no en la arrogancia de los que construyen torres para alcanzar el cielo, sino en la humildad de los que reconocen que el cielo solo desciende cuando es llamado con el corazón correcto. El próximo juicio se acerca. No vendrá de aguas. La promesa fue cumplida y Dios es fiel. Vendrá de fuego, de colapso, de ruptura en dimensiones que nuestra generación todavía no puede imaginar en su totalidad. Vendrá como vino el diluvio. De repente, en medio de la arrogancia, en el preciso momento en que la civilización esté más convencida de su propia invencibilidad, como en los días de Noé. Y cuando llegue, habrá solo una pregunta que importará. Una única pregunta hacia la que toda la historia, desde Caín hasta nosotros, ha estado construyendo. ¿Dónde van a estar? ¿Dentro del arca o afuera, con las manos enlodadas intentando levantar otra torre de Babel, convencidos de que esta vez el cielo no va a responder? Los 17 siglos perdidos no son historia muerta enterrada bajo el sedimento del diluvio. Son profecía viva. Son advertencia grabada en el silencio de las escrituras con tinta que no se desvanece. Son el espejo de nuestro propio tiempo, y la mayoría aparta la mirada porque la imagen reflejada es demasiado perturbadora para ser encarada. El arco iris todavía brilla en los cielos. Dios todavía es fiel. La promesa de las aguas todavía está en pie, pero el fuego viene, y esta vez no habrá arca de madera, no habrá lista de nombres elegidos generación tras generación para preservar un hilo de continuidad. Solo habrá Cristo, el único refugio que no puede ser barrido por ningún diluvio, consumido por ningún fuego, derrumbado por ningún colapso de civilización. En ninguna era, en ningún juicio, ahora ni en el fin de todas las cosas. 17 siglos fueron borrados para que llegaran a este momento, a esta elección, y la elección es completamente suya.